los problemas que afectan a las niñas y adolescentes se han agravado durante la pandemia. Violencia, pobreza y dificultades para continuar con los estudios son algunos de ellos, según un estudio de varias organizaciones aplicado en nuestro país. Sí, la pandemia ha tenido repercusiones no solo a nivel de la salud de las familias ecuatorianas, también en lo económico y social. Pero la primera puntualización que hace el estudio realizado por la organización no gubernamental CARE es que la mayoría de problemas que afectan a las niñas y adolescentes no son nuevos. Más o menos en el país hay 6 millones de niñas y adolescentes y el 34% de ellas vivían en hogares pobres, es decir, con ingresos que no les alcanzaban a cubrir sus necesidades básicas. En 2019 la tasa de acceso a la educación primaria en el país era del 95.18% y del 69.7% a nivel de bachillerato. La emergencia sanitaria, revela el análisis rápido de género, aplicado en septiembre en 8 provincias, profundizó las brechas educativas. Muchas de ellas han tenido que abandonar la escuela porque no cuentan con los medios telemáticos, es decir, no tienen equipo, no tienen conexión al Internet. Una de las consecuencias de esto es la vinculación de la población infantil y adolescentes al trabajo, sobre todo informal, explica Alexandra Moncada, directora de CARE Ecuador. La venta en calle, en el mercado, el trabajo también en el sector rural. En el sector rural, 75 de cada 100 niñas y adolescentes viven en hogares cuyos miembros trabajan también en el sector informal. Por otro lado, las más de 500 niñas consultadas expresaron su preocupación respecto a la violencia. Más del 30% dijo vivir diariamente situaciones de agresión por parte de sus padres, y no solo física, sino también psicológica y sexual. Las estadísticas continúan: más pobreza, más embarazos no deseados, más uniones forzadas, y esto último sobre todo en niñas y adolescentes en situación de movilidad humana. Se han dado innumerables desalojos de personas que ahora viven en calle, viven bajo puentes, en los parques, donde han podido hacerlo. Y hay también un fenómeno importante de retorno, ¿no? Es decir, de personas que intentan regresar a Venezuela, incluso cruzando la frontera que está cerrada, lo hacen por pasos irregulares. Y en hogares que no son seguros, la motivación al suicidio aumenta. Esta es todavía la segunda causa de muerte en adolescentes en el Ecuador, y el problema que destaca el estudio es que no existen mecanismos de atención, protección y restitución de derechos apropiados. Son datos estadísticos que parecen, como súper graves, como que son realidades de otros países, pero no pueden estar pasando en las casas de al lado, donde nuestros vecinos, nuestras compañeras de nuestras escuelas, pero muchas veces nosotros no conocemos esta realidad. Noelia Rivas, una adolescente que desde hace varios años defiende los derechos de las niñas, recuerda que la familia debería ser el lugar más seguro para ellas y que estos, más allá de ser números, son rostros de una realidad que debe cambiar. Vanessa Hervás, Ecuador TV. En este mismo tema, en Cuenca surgió la campaña Más Unidas, Más Protegidas, una iniciativa que busca juntar todas las herramientas que permitan combatir a la violencia de género. Dentro de esta, los actores está CNT, con la propuesta de una aplicación que permitirá alertar a tiempo este tipo de situaciones de riesgo. Más Unidas, Más Protegidas, una iniciativa impulsada por la Fundación de la Cámara de Industrias de Cuenca para articular acciones de prevención de violencia contra la mujer. Conocer que en el Ecuador 8 de cada 10 mujeres son violentadas y que en el Azuay 9 de cada 10 son violentados. Cuando uno se entera los datos, tú tienes dos opciones como ciudadano: quedarte en shock y hacer algo desde tu círculo de influencia y actuar. Y como fundación actuaron, sumando voluntades de varios actores de la sociedad. Una de las cosas que nosotros como fundación hemos hecho es articular a la parte pública, a la parte privada y a la academia. CNT se unió a través de la aplicación móvil Juntos, que entrega a las víctimas información para conocer y entender los signos de violencia de género, las medidas de protección disponibles y fortalecer los canales de ayuda cercanos. Este aplicativo es muy completo y puede ser bajado a todos los teléfonos, podamos denunciar. Según datos publicados por el INE, que en el 2019, 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador son víctimas de violencia de género. La provincia de La Azuay registra la tasa más alta de casos reportados. Más del 70% de las mujeres han sido víctimas de algún tipo de acoso o abuso. El confinamiento nos ha dejado varios daños, no solo económicos, sino también mentales. Incluso en la ciudadanía hemos podido registrar también un aumento en cuanto a las crisis emocionales, un promedio de 8 llamadas diarias por violencia intrafamiliar y violencia de género en la provincia de La Azuay. Para los meses de confinamiento, esta cifra aumentó. En marzo, abril y mayo, las llamadas que registra el ECU 911 se duplicaron.
el hecho de que suban las llamadas no necesariamente nos puede estar indicando efectivamente que han aumentado o no los casos. Lo que nos está indicando es que efectivamente hay más denuncias y eso puede ser positivo desde el punto de vista de que también la gente ha comenzado a perder ese miedo y pues creo que eso es un punto fundamental. En las zonas rurales de la SUAY es donde han identificado la mayor incidencia. Poder generar esa conciencia, esa participación ciudadana para denunciar, recordar a la gente que no está sola, que puede llamar. Son más de 10 embajadores que llevan el mensaje de prevención de violencia de género. Esta iniciativa estará presente en las festividades de Cuenca con una muestra itinerante. Es una exposición de fotografías que son de 2 metros aproximadamente, se llaman Míralas, Mírate, Vidas en Resistencia, y puede familiarizarse con un tema tan delicado porque uno tiene que continuo ir creando ciertas actividades para poder llegar a la sociedad. Ana María Suárez, Ecuador TV. Verónica Arias se encuentra entre los 100 líderes globales elegidos como los más influyentes en materia de acción climática, según la organización no gubernamental Sachamama. La actual directora de la Coalición de Ciudades Capitales frente al Cambio Climático es pionera en el desarrollo de políticas e instrumentos legales ambientales de Ecuador y la región. En entrevista para Telediario indicó que este reconocimiento debe motivar a los escogidos a llevar propuestas concretas a la próxima cumbre de cambio climático. Vemos con preocupación en el mundo entero y por eso estamos llamando ya en una acción climática, porque estamos viviendo una emergencia climática. Esta emergencia climática tiene que ser enfrentada en esta década, hasta el 2030. Es decir, tenemos apenas 10 años para dar marcha atrás y realmente mantener la temperatura del planeta a 1.5, porque ya hoy por hoy ya vemos derretimiento de los polos, vemos ya subidas del agua del mar, vemos como cada vez más del 60% de la extinción de animales y plantas está sucediendo y muchos de los científicos están hablando ya de una sexta extinción masiva. Entonces, si es que no hacemos nada en esta década, es decir, al 2030, lamentablemente estaremos ya sufriendo las consecuencias devastadoras y, como quien dice, apocalípticas del cambio climático. Revisamos otros temas. La vía Puerto Cayo-San Lorenzo en el sur de Manabí fue afectada por los aguajes y las autoridades de esta zona están preocupadas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas la interviene en este tramo. El reporte con nuestros aliados, Oromar TV. San Lorenzo es una parroquia ubicada en la zona suroeste de Manta, provincia de Manabí, y está conformada por 8 comunidades. Sus moradores aseguran que todas las acciones realizadas por las autoridades han sido provisionales. Nosotros estamos aquí totalmente abandonados. Que vengan técnicos, hagan una inspección y nos dejen engañados. Y eso vuelve a suceder en otra vez de la misma historia y no se lo da la atención necesaria. Nos trasladamos hasta esta zona, donde la vía Puerto Cayo-San Lorenzo, sector La Resbalosa, está afectada por los aguajes. No es de ahora que se lo ha solicitado, ya tiene años, desde el 2017 que comenzó a dar los primeros golpecitos, comenzó a ceder. Desde la cartera de Transporte y Obras Públicas dieron a conocer de la intervención de forma emergente, siendo así que en nuestro recorrido pudimos observar que realizaban trabajos con maquinarias pesadas. Me parece correcto que estén viniendo, pero creo que ahora se entiende cómo es la forma de exigirle a las autoridades competentes para que atiendan. En este tramo de la E15 está La Resbalosa, sector donde existen 10 cabañas turísticas y los propietarios están preocupados. Es que a nosotros se nos está yendo la parte de abajo de la cabaña. Eso, el mar ha estado muy fuerte y golpean las piedras y va sacando la arena de abajo. Además, desde este gobierno parroquial cuestionan las anteriores intervenciones en este tramo. Cualquier arreglo, pero en realidad no es lo que se necesita acá. Acá se necesita planificar y hacer algo que realmente vaya a servir para rato. Que está previsto realizar la reconformación total de este tramo y que se encuentran planificando y revisando recursos para ejecutar los trabajos de mejor manera, indicó Julio Vinces, de la zona 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Con 12 tiros asesinaron a alias el patrón Mejía, quien registraba antecedentes penales por asesinato en Mapasingue, populoso sector de Guayaquil. Según las primeras investigaciones, el hecho está vinculado a la venta de drogas.
Conversaba con unos amigos a pocas cuadras de su casa en la cooperativa Cordillera del Cóndor de Mapasingue Este cuando le dispararon. Algunos testigos mencionan que la víctima alcanzó a correr, pero cayó herido en esta zanja y el sicario lo remató en el piso. Más o menos fueron como unas 12 detonaciones. Bueno, cuando yo salí vi a un varón que estaba tirado aquí en la zanja, ya totalmente muerto, porque la persona que vino fue directamente a asesinar a esa persona. Parece que era una camioneta de vidrios oscuros, doble cabina. De escuchar escuché y salí asustada porque mi hija estaba acá abajo. ¿Ya? Pero cuando salí ya no vi a nadie, nomás el cuerpo tirado ahí. ¿Y es vecino de este sector? Vive por el otro lado. La víctima fue identificada como John Javier Mejía Moreno, de 45 años, quien tenía pocos meses de haber salido de la cárcel. En el barrio lo conocían como el patrón Mejía. Según la policía, se trataría de un ajuste de cuentas. Se han levantado más de 12 indicios balísticos en el sitio del suceso. Al parecer, este sujeto estaría vinculado a una organización delictiva del sector, una alias Rey. Estamos nosotros ya con información relevante. Esperamos en las próximas horas tener ya datos más certeros que nos permitan por lo menos ya identificar a estos sujetos. Los moradores del sector están preocupados. Aseguran que la cancha improvisada alberga a diario a personas ajenas al sector que venden a diestra y siniestra la droga, sin mirar consecuencias. Y ahora, con esta muerte violenta, piden a la policía más patrullajes, pues temen que se vuelva a repetir. Las inquietudes en relación a la estatura son muy frecuentes en las consultas pediátricas, pero usualmente no se les da la atención que ameritan. Este 25 de octubre se conmemoró el Día Mundial de las Personas con Baja Talla y en el Ecuador se presentó un protocolo para la detección y el seguimiento oportuno. La talla baja es un trastorno de retraso del crecimiento respecto a la edad que afecta integralmente a toda la persona, su cuerpo, su cerebro, sus órganos e incluso su sexualidad. Esta condición puede tener varias explicaciones que van desde la genética, pasando por la nutrición y algunos factores ambientales. Que un niño crezca progresivamente es la preocupación de todo padre, pero incluso cuando hay una sospecha de que algo está sucediendo, no siempre se le presta la atención necesaria. A nivel primario, no hay una buena detección de la baja talla, no tienen claro el concepto como tal. Cada 25 de octubre se conmemora el Día Mundial de las Personas con Baja Talla, una oportunidad para recordar que la detección oportuna de esta condición puede atenderse con buenos resultados. Por ello, en Ecuador se desarrolló el protocolo para la detección para orientar a todos los prestadores de salud sobre cómo proceder. Por más de 50 años ya se encuentra disponible la hormona de crecimiento o alternativas de tratamiento para mejorar el crecimiento de los pacientes. A nivel internacional existen tablas que orientan sobre el crecimiento en talla y peso de un niño, según explica Carlos Solís, médico endocrinólogo. Todo niño que esté por debajo del percentil 3, es decir, de la parte baja de la curva, se establece como talla baja. Pero el especialista precisa que a la hora de saber si nuestro hijo tiene la talla adecuada, es necesario hacer una ecuación que relaciona la estatura de la madre y el padre. Y establecemos una talla objetiva genética. Y es así como empieza realmente la investigación. Pero ¿cuál es la talla promedio en el Ecuador? Lo responde la doctora Caterina Esteves. El ecuatoriano promedio mide entre unos 65 centímetros en el varón y unos 52 centímetros en la mujer. Las estadísticas mundiales indican que al menos 162 millones de niños menores de 5 años tienen una baja talla en relación a su edad, y la infancia es la etapa crítica y determinante para el diagnóstico y seguimiento de los trastornos de crecimiento. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Momento de hacer una nueva pausa. Al regresar estará con nosotros Arturo Barriga y lo más destacado del deporte en el segmento Fanáticos. Quédese con nosotros. En CNT somos hinchas. Es nuestro momento de vivir la Superliga Femenina 2020. Liga de Quito versus Dragonas. Este miércoles, desde las 14:30. En vivo y en exclusiva por CNT.
Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos todos a un programa más, de acá, de Fanáticos, donde disfrutamos tanto del deporte y de una manera distinta. Así que, como siempre, gracias por acompañarnos. Oigan, tenemos gran información el día de hoy. Ha pasado un fin de semana lleno de deportes, pero sobre todo de buenas noticias para los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque resulta que nada más y nada menos que Richard Carapaz, sí, la locomotora del Carchi, ha decidido estar en primer lugar de la Vuelta a España. Sí, desde el día de mañana saldrá con el Maglot rojo. ¿Por qué? Porque el día de hoy hubo descanso. Durante el fin de semana hizo tan buenos tiempos que el día de mañana arranca de primero y como favorito. Así que ahora, por la Vuelta. Después de un espectacular fin de semana en lo que a ciclismo se refiere, la locomotora del Carchi logró arrebatar la maglia roja a Primož Roglič, a quien después de lucirla toda la semana pasada, le costó mantener el ritmo endemoniado de sus competidores. Y detrás de una apasionada carrera este domingo, debió ver cómo se la ponía el nuevo líder, nada más y nada menos que Richard Carapaz. Hemos logrado algo muy bonito, que es esto. Así que un abrazo a todos y gracias por el apoyo a todos quienes nos siguen y están pendientes de nosotros. Es así como el ciclista ecuatoriano de 27 años confirma su calidad de favorito y luego de una sexta etapa complicada por la lluvia y el frío, demostró su objetivo, va en serio, y después de un carrerón, logró un tiempo de 24 horas, 34 minutos y 39 segundos. Con esto, ahora tiene una ventaja de 18 segundos con su escolta, Hugh John Carty, del EF Pro Cycling. Tercero es Daniel Martin, a 20 segundos, y el esloveno Primož Roglič se queda con el cuarto lugar, a 30 segundos de distancia del nuevo líder. Primero que todo, es una alegría muy grande porque hemos venido trabajando muy bien esta última semana. Sobre todo creo que hemos tenido muy buen desempeño y hoy lo hemos intentado, nos ha salido muy bien y sobre todo pues que yo creo que este es el premio a la recompensa para el equipo. Para este lunes 26 de octubre del 2020, los ciclistas tendrían una jornada de descanso y recuperación, y la séptima etapa, con Chiquilín vestido de rojo, será el 27 de octubre con un recorrido de 159.7 kilómetros. Bueno, sí, todavía queda mucha vuelta, ¿no? Y bueno, vamos a defenderlo. Es un lujo poder defender un gran maillot. Se debe recordar que Richard Carapaz, de 27 años, ganó el Giro de Italia en 2019 y se convirtió así en el cuarto ciclista latinoamericano que se coronó en una de las grandes vueltas, ya sea el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta a España. Arturo Barriga, Ecuador TV. Restan 12 etapas entonces en lo que significa la Vuelta a España. Ha sido un fin de semana fantástico para Ineos, dado que su equipo ganó el Giro de Italia. Sí, esa competencia que el año pasado ganó Carapaz, este año también la ganó el Ineos, así que nada, todo queda en familia. Eso en cuanto a ciclismo. Ahora vamos a hablar del Campeonato Nacional de Fútbol, cuáles son sus próximas fechas y sobre todo qué es lo que pasó este fin de semana y la tabla de posiciones, así listas para que este fin de semana, para que en realidad durante toda la semana se cumplan los partidos de la cuarta fecha. La tercera fecha de la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Liga Pro se jugó en su totalidad y Barcelona de Guayaquil es más puntero que nunca después de ganar un partido que se le venía bastante complicado debido a que se quedó con un hombre menos en el primer tiempo. El equipo canario, de todas maneras, supo responder y ganó por 2-0 de visitante a la Liga de Portoviejo. Por su parte, Independiente del Valle sorprendió al caer con Olmedo, mientras Aucas golea e ilusiona. Por otro lado, Liga de Quito ganó con la mínima diferencia el Nacional y sigue en pelea. Con esa información destacada, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Barcelona, primero, con 9 puntos. En el segundo lugar, Aucas con 7. Más abajo viene Liga Deportiva Universitaria de Quito con 6.
En el cuarto puesto, Guayaquil City, también con 6 puntos. En el quinto, Deportivo Cuenca con 6 puntos. En el sexto, la Universidad Católica se va quedando con 4, mientras que en el número 7 aparece el Macará de Ambato con 4 puntos. Emelec en el número 8 también con 4 puntos. Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo en el puesto número 9 con 3 puntos. Un sorprendente Independiente del Valle está en el número 10 con 3 puntos, mientras que Olmedo en el 11 también con 3 puntos. Mushurruna se encuentra en el puesto número 12 con 3 puntos. El Nacional en el puesto número 13 también con 3 puntos, mientras que Delfín en el puesto 14 se queda con 3 puntos. Orense en el 15º con 1 punto y el Técnico Universitario cierra la tabla en el número 16 con tan solo 1 punto. Arturo Barriga, Ecuador TV. Muy bien, así están las cosas entonces para que esta semana arranque la fecha 4. Hay partidos importantes, se aproxima el clásico entre Liga y Barcelona, seguro uno de los partidos que más auspicio tiene y el que más gente quiere ver. Vamos a ver qué sucede, será importantísimo, imprescindible para ver el futuro de esos dos equipos que lucharán seguro por el campeonato. Vamos a irnos ahora a Europa porque allá pasaron algunas cosas importantes en cuanto a deportes. Por un lado, Lewis Hamilton ganó su premio número 92 y supera a Michael Schumacher. Por el otro, en cambio, el Real Madrid le gana al Barcelona de visitante. El deporte internacional estuvo muy movido durante el fin de semana. El fútbol y el automovilismo son las disciplinas que más noticia generaron. Es el caso de Lewis Hamilton, que este fin de semana volvió a ganar una carrera en la Fórmula 1 y superó así la hegemonía que mantenía el alemán Michael Schumacher. El británico Lewis Hamilton de la escudería Mercedes, sextuple campeón del mundo, logró la victoria en la 12ª prueba del Mundial de Fórmula 1 este domingo en el Autódromo Internacional de Algarve y superó con 92 el récord de triunfos en la categoría reina del alemán Michael Schumacher. El inglés hace historia en el deporte y va ahora por el campeonato, pero sobre todo por seguir escribiendo páginas inolvidables. Por otro lado, en territorio español se llevó a cabo el clásico más importante del planeta, al menos el más promocionado. Es así que el Barcelona enfrentó al Real Madrid en un Nou Camp vacío debido a la coyuntura del COVID-19 y con un equipo local que apareció solo el primer tiempo. Los blancos se pusieron en ventaja después de un gran gol del juvenil uruguayo Valverde, mientras que los blaugranas empataron rápidamente, también gracias a su diamante, Ansu Fati. El segundo tiempo, aunque lo dominaba el Barcelona, fue el Madrid quien se puso en ventaja gracias a un polémico penal ejecutado por Sergio Ramos. Y para el final, Luka Modric fue protagonista de una jugada de otro partido. El cotejo terminó entonces 3-1 a favor del equipo de Zidane, que silencia así algunas de las críticas de las que era protagonista. Arturo Barriga, Ecuador TV. Nunca defrauda un Madrid-Barça, la verdad. Veíamos una jugada de Lionel Messi que parándola de pecho se llevaba de 3 con un solo movimiento y al final Courtois le tapaba lo que podía cambiar el partido. A partir de ahí el Madrid fue bastante más y gana con justicia el clásico a pesar de que el penal es bastante discutido. Yo particularmente lo vi en algunas ocasiones y me parece que es un penal con el que no hay mucho más que hacer, que pitar, y a partir de ahí el equipo del Madrid se lleva pues una merecida victoria desde el Nou Camp. Nosotros con eso les agradecemos siempre por estar con nosotros, nos despedimos y que les decimos siempre, hasta la próxima. El virus sigue en el ambiente. No te confíes y pon de parte. Cumple con las normas sanitarias y contribuye a la seguridad. Vencer al COVID-19 es trabajo de todos. Haz tu parte.
Hacemos un repaso por las noticias del mundo. El laboratorio farmacéutico británico AstraZeneca anunció que los ensayos de su vacuna contra el COVID-19 están dando resultados prometedores sobre una respuesta inmunitaria en los jóvenes adultos y las personas mayores. Una noticia alentadora en medio de la carrera por una vacuna contra el COVID-19. El lunes, el laboratorio farmacéutico británico AstraZeneca anunció que los ensayos de su vacuna en desarrollo han dado resultados prometedores sobre una respuesta inmunitaria entre los jóvenes adultos y las personas mayores. La Universidad de Oxford precisó por su parte que estos datos provienen de los primeros ensayos clínicos, los llamados de fase 2. La vacuna se encuentra actualmente en el nivel de ensayos clínicos más amplios, de fase 3, es decir, la etapa previa a su autorización por parte de las autoridades. Los ensayos clínicos fueron reanudados en Estados Unidos, el único país donde estaban suspendidos, después de que un participante se enfermara hace más de 6 semanas. Este es uno de los ensayos de vacuna más avanzados en el mundo y sus resultados están previstos para este año. Es uno de los 10 que están siendo probados en decenas de miles de voluntarios en ensayos de fase 3, junto a proyectos estadounidenses, chinos y uno ruso. Italia aplica desde el lunes nuevas medidas para salvar la Navidad frente a la segunda ola de coronavirus en Europa. Varios países buscan alternativas como los toques de queda para evitar nuevos confinamientos generales. Nuevas restricciones en Italia para enfrentar la segunda ola de coronavirus. Desde este lunes, bares y restaurantes deben cerrar a partir de las 18 horas. Y teatros, cines y gimnasios lo harán por completo durante un mes. Las medidas representan un duro golpe para sectores ya muy afectados por el confinamiento nacional en la pasada primavera boreal. Pero según el primer ministro italiano Giuseppe Conte, deberían permitir mejorar la situación para Navidad. Rischiamo che dobbiamo andare in cassa integrazione. Corremos el riesgo de que todos debamos ir al fondo de desempleo o algunos serán despedidos, porque cerrando por la noche, para un bar no vale la pena estar abierto. Parecchio. E quindi molte volte non vale la pena restare aperto. Noi già stavamo lavorando al 50%. Durante el día ya estamos trabajando al 50%. Ahora con estas restricciones no sé cómo terminaremos. Aunque sea un mes, para nosotros incluso un mes es muy importante. Un mese per noi è importante. El fin de semana hubo enfrentamientos entre opositores al toque de queda y la policía en Roma y Nápoles. Italia no es un caso aislado en Europa. En España el gobierno decretó el domingo un estado de alarma e impuso un toque de queda nocturno en todo el país, a excepción de las Islas Canarias. En Francia esta medida ya se aplica desde hace días en diferentes regiones, incluida la capital París, pero el confinamiento podría aumentar. El lunes, el presidente del Consejo Científico que asesora al gobierno, Jean-François Delfrécy, indicó que la situación frente al coronavirus es crítica. El domingo, Francia batió el récord de contagios con 52.000 casos positivos en 24 horas y más de 2.500 pacientes en cuidados intensivos. Llegamos a América Latina. Andrés Felipe Banega, conocido en Colombia como alias Uriel, principal jefe del Ejército de Liberación Nacional ELN, fue abatido en la región del Chocó, al noroccidente del país. El presidente Duque lo responsabilizó del asesinato de los cadetes de la policía ocurrido en 2019, donde también falleció una cadete ecuatoriana. Golpe del ejército colombiano a la guerrilla del ELN. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció el domingo que el comandante Uriel, uno de los principales jefes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, fue abatido en una operación militar en el noroeste del país. Porque ha caído una de las figuras más visibles de esa organización terrorista. Pero además, un delincuente que utilizaba los medios sociales, las redes sociales, para hacer apología del delito. La muerte de Andrés Vanegas, nombre de pila del cabecilla insurgente, es el mayor golpe propinado al ELN bajo el mandato de Duque, en el poder desde 2018. Según el presidente, Uriel era responsable de secuestros, asesinatos y reclutamiento de menores, y era de los que se había adjudicado el atentado con coche bomba contra una escuela de cadetes en Bogotá en enero de 2019. A raíz de ese ataque, Duque suspendió los diálogos de paz iniciados con los insurgentes.
Uriel era una de las figuras más mediáticas del ELN y en entrevista con la AFP en junio de 2019 aseguró no estar dispuesto a renunciar a los recursos que recibe la guerrilla por la producción o tráfico de cocaína en sus zonas de influencia, ni al uso de minas antipersona o a los secuestros. Precisamente el cese de toda actividad criminal es una de las condiciones impuestas por el gobierno colombiano para volver a sentarse en la mesa de conversaciones con los rebeldes. Y en otro punto del planeta falló el tercer intento de poner fin a los combates entre las fuerzas azerbaiyanas y separatistas armenias en Nagorno-Karabaj. Las dos partes se acusan de una violación flagrante del alto al fuego negociado en Washington. La tercera no fue la vencida. El nuevo intento de poner fin a los combates en Nagorno-Karabaj estalló en pedazos el lunes, cuando las fuerzas azerbaiyanas y las separatistas armenias se acusaron mutuamente de una violación flagrante del alto al fuego negociado en Washington. El lunes por la mañana, Azerbaiyán acusó bombardeos de las fuerzas armenias, al tiempo que aseguró respetar el cese de las hostilidades. A las 8 de esta mañana ha entrado en vigor la propuesta, pero me han informado que a las 9 de la mañana ya había sido violado el alto el fuego por parte de Armenia y que la región de Terter había sido sometida al fuego una vez más. El primer ministro armenio Nikol Pashinyan afirmó en las redes sociales que su país continúa respetando estrictamente el alto el fuego, a pesar de haber recibido provocaciones. El alto el fuego fue negociado durante el fin de semana en Washington, en plena campaña del presidente estadounidense Donald Trump para su reelección. El mandatario prometió solucionar el conflicto, afirmando que sería algo fácil. 2 treguas ya fracasaron antes, la primera acordada en Moscú el 10 de octubre y la segunda en París el 17 del mismo mes. Y en nuestra próxima emisión le contaremos más de la información que sucede en el Ecuador y en el resto del planeta. Gracias como siempre por informarse junto a nosotros. Será hasta la próxima. ...27 de octubre de este 2020, buenos días, empezamos con un ligero movimiento telúrico originado hace escasos minutos, hace un minuto exactamente según el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, el sismo se ha registrado y ha sido de manera preliminar de magnitud 4.90, profundidad 5 kilómetros a 10.16 kilómetros de Machachi, muy cerca de Quito, con una latitud de 0.52. El sismo, como hemos dicho, se ha sentido en algunas ciudades cercanas a Quito y evidentemente ha cogido desprevenido a la mayoría de los ciudadanos que se incorporaban ya a sus actividades habituales de esta mañana. Repetimos, un temblor de magnitud 4.9 con profundidad de 5 kilómetros, es decir, muy cerca a 10 kilómetros de Machachi, muy cerca de Quito se ha sentido y lo ha reportado a esta hora el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional. Es una noticia en desarrollo, si se registra alguna novedad lo estaremos informando más adelante. Vamos a las noticias. Recuerde, esta señal se retransmite a través de Pública FM para todo el territorio nacional. El gobierno anunció la exoneración de hasta el 20% en el impuesto a los consumos especiales, el ISE, a las camionetas que se ensamblan en el país. La iniciativa, denominada Camioneta Popular, busca dotar de esta herramienta de trabajo a los sectores agrícolas, ganaderos y acuícolas. Es una de las empresas que ensambla camionetas en el país, un proceso que combina robots gigantes con personal especializado. Estos son los automotores a los que podrán acceder pequeños y medianos productores, a través de la iniciativa Camioneta Popular, que exonera entre el 5 y 20% del impuesto a consumos especiales a este tipo de vehículos que son una herramienta de trabajo. Camioneta Popular es un proyecto que nos dejará muchísimos beneficios. Por un lado, damos la mano al sector automotriz
que llegará en su primera fase a los agricultores, a los lecheros, a los ganaderos, a los productores acuícolas y a otros. De acuerdo al Ministerio de la Producción, son camionetas que son ensambladas en el país, con un precio que va desde los $30.000, de acuerdo a lo que establece la Ley de Simplificación Tributaria. Dependiendo del valor del vehículo, los vehículos cuyo precio de venta son de hasta $30.000, el impuesto a los consumos especiales es del 5%, y aquellos cuyo precio superaba los $30.000, el impuesto a los consumos especiales es del 15%. Entonces, la reducción de los precios va más o menos en ese rango, entre el 5 y el 15%, pero las marcas también van a hacer un ejercicio y un esfuerzo también para entregar descuentos específicos para que el precio pueda bajar aún más. En una primera fase, 1.000 personas podrán acceder a este tipo de camionetas. El programa arrancará el próximo 1 de noviembre. La industria ecuatoriana automotriz, de la cual ya he conocido unas 2 o 3 fábricas, genera 6.300 empleos directos en ensambladoras, en fabricación de autopartes, además miles de puestos más en las distribuidoras de vehículos. Sin embargo, el jefe de Estado dijo que trabajan para que el proyecto pueda ampliarse a otros sectores, así como también en los controles. Este gobierno trabaja con todos, por todos y para todos. La adquisición de la camioneta sin el pago del ICE estará muy bien controlada para evitar que saquen provecho pues los batracios de siempre, como ustedes lo saben. Los pequeños y medianos productores que busquen adquirir una camioneta deberán ingresar a www.produccion.gov.es, en donde se desplegará un formulario y los requisitos que deben cumplir. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Ya a esta hora de la mañana vamos a conectar con el titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, el ministro de Transporte, que a propósito tiene algunos temas que comentarnos con la extensión de algunas vías, sobre todo con el eje central que conduce a Puerto Bolívar con Puerto de Guayaquil. En minutos estará el ministro Gabriel Martínez. Hemos perdido la conexión, me pueden confirmar si va a estar, pero no. Mientras tanto vamos con otros temas. A propósito de esta revisión arancelaria que ha dicho el gobierno para bajar los costos en materias primas y otros insumos. Se realizará en las próximas horas, según el gobierno, un nuevo acuerdo para que precisamente los más necesitados, agricultores, ganaderos y quienes están en la primera línea de la producción agrícola y acuícola puedan acceder a este beneficio. Lo ha dicho el ministro titular de esta cartera, Iván Montaneda. El gobierno buscará una reducción de aranceles para darle competitividad a la industria local, dijo el ministro de la Producción, Iván Montaneda. En las próximas semanas a una revisión arancelaria, a una revisión favorable para bajar aranceles que beneficien al sector productivo en materias primas, por ejemplo, Secades, que es lo que se importa. ¿Para qué? Para generar trabajo aquí en el país. No tenemos en el radar ningún tipo de revisión arancelaria hacia arriba, para todo lo contrario. Vamos a revisar conjuntamente con el ministro de Finanzas. Adelantó en qué sectores se aplicaría una remisión y explicó que iniciarán con los aranceles de materia prima. Automotriz, el sector acuícola, el sector industrial textilero. Es decir, la idea es bajar aranceles en materias primas, en insumos, en herramientas. ¿Para qué? Para que se puedan continuar las inversiones y se pueda obviamente darle más competitividad al sector productivo y dinamizar la economía. Osvaldo Landazuri, empresario del sector automotriz, afirma que el fisco tiene un reto en materia tributaria para permitir la reactivación de la golpeada economía ecuatoriana. Nosotros no estamos pidiendo protección a través de encarecer cosas, estamos diciendo dennos competitividad bajando los impuestos. Y en esa línea el país tiene una gran tarea que hacer, es decir, la tarea de entender cómo la sostenibilidad fiscal le permite al gobierno la posibilidad de quitar un montón de impuestos como el ISD, como el ICE, los consumos especiales. Hay muchísimos impuestos a materias primas, a bienes de producción, que son realmente los que hacen que seamos caros. Asegura que la competencia es desigual para los productos ecuatorianos, puesto que la mercadería de los países vecinos ingresa sin arancel. Y esto sitúa en una desventaja frente a los mercados de Colombia y Perú. No puede pasar que un producto vecino entre sin aranceles mientras el local
tenga aranceles. Eso es una ilógica. Por ejemplo, es emblemático el caso de un vehículo europeo que se ensambla localmente de una marca europea que tiene arancel. Es decir, pese a que tenemos un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, tiene arancel. También entregarán sus propuestas para la simplificación en trámites. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Me dicen que el ministro Gabriel Martínez se encuentra ya con nosotros en interno. Si es así, ministro de Obras Públicas y Transporte, muy buenos días. A esta hora me escucha en su despacho. Ministro Gabriel Martínez. No, parece que todavía no tenemos la conexión con el ministro. No, lamentablemente tenemos problemas con la conexión con el ministro de Obras Públicas, pero vamos con otros temas. Los políticos, por los hechos de octubre, los informes que emitió la Defensoría del Pueblo, su titular, Freddy Carrión, fue convocado a la Comisión Legislativa que tramita el pedido de enjuiciamiento político en contra de la titular de Gobierno, María Paula Romo, quien a través de un video reiteró que asistirá al juicio y atribuyó este proceso a una venganza política. El testimonio del defensor del pueblo, Freddy Carrión, fue solicitado como prueba de cargo por la legisladora Amapola Naranjo, una de las interpelantes en el trámite de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Carrión hizo un balance de lo que ocurrió en octubre de 2019. Como institución de derechos humanos, lo que nos interesa, y este es mi papel, determinar si la fuerza pública actuó en el marco de sus competencias constitucionales o hubo un uso excesivo o no de la fuerza como tal. Ya el criterio y la conveniencia de una política, indudable, es responsabilidad de cada actor político, de cada funcionario público. La Defensoría del Pueblo entre el 3 y 13 de octubre emitió 7 informes. En ellos consta que 1.192 personas fueron detenidas, 1.340 resultaron heridas, 20 perdieron su ojo y hubo 30 agresiones de equipos periodísticos. 802 procesos penales, con 570 indagaciones previas, 5 llamamientos a juicio, 8 dictámenes abstentivos, 25 sentencias condenatorias, 27 absolutorias, 40 sobreseimientos, 68 archivados. Sobre la cifra de muertos del paro nacional se manejan números distintos entre las instituciones. Informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que son 13, la Defensoría 11, mientras que el Ministerio de Gobierno y la CONAIE dicen que son 9 fallecidos. El contexto inclusive de la protesta social, jamás dijimos fueron muertes provocadas, originadas por la acción violenta, porque esa no es una competencia y necesita un proceso de investigación. De acuerdo con el calendario, la ministra de Gobierno comparecerá el sábado 31 de octubre. En un video que fue difundido en su cuenta de Twitter, Roma aparece con más de una decena de policías y señala que sí asistirá. Aún ellos no saben, ni yo tampoco, si me enjuician porque la policía actuó con mucha fuerza o con poca fuerza. ¿Qué debía hacer la policía? Con hordas, atacando personas, con los violentos que apedreaban ambulancias. Explica cuáles serían las razones por las que ha sido llevada a este proceso. Afirma que se trataría de una venganza. Digamos las cosas como son. Voy a juicio político porque quieren vengar a sus líderes sentenciados, porque aún no pueden creer que detuvimos un golpe de Estado, porque preferirían que guarde silencio sobre la gigantesca estafa a Lispol. Una de las causales por el supuesto incumplimiento de funciones que sustentan los 3 legisladores interpelantes se refiere al uso de bombas lacrimógenas caducadas durante los días de las violentas manifestaciones. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Bueno, ahora sí me confirman si el ministro Gabriel Martínez lo tenemos en interno. Correcto, ahora sí lo veo. Ministro Gabriel Martínez, muy buenos días. Ahora sí, qué gusto. Muy buenos días, gracias por la invitación. A usted, ministro, muchas gracias. Bueno, vamos con un temita que me han informado y es que Ecuador participará en este nuevo proyecto denominado Green Voyage 2050, organizado por la Organización Marítima Internacional. Es un proyecto noruego. ¿De qué va esto, ministro? Bueno, sí, hemos aplicado a este proyecto que es organizado por la Organización Marítima Internacional, la OMI, y que prácticamente está orientado a reducir las emisiones de carbono en el sector portuario, en las navegaciones. Y como subsecretaría se aplicó para ver cómo en Galápagos podemos justamente medir y reducir el impacto que tienen los buques cruceros que llegan a las islas y que obviamente tienen emisiones de carbono dentro de un ecosistema controlado y cómo podemos ir reduciéndolas para tener un ambiente mucho mejor, más amigable con el ecosistema
y de esta forma pues ir transformando realmente a las Islas Galápagos pues en un ambiente completamente amigable para tener pues un ecosistema más saludable. Esto significa que todos los barcos que entren a Galápagos no deberían tener combustible fósil, eso es lo que establece el proyecto, ¿no? La idea es buscar optimización en los motores. Todavía no hay pues sistemas que puedan reemplazar a los combustibles fósiles en el sistema marítimo. Eso estamos muy lejos de eso. Pero lo que sí tenemos que precautelar es que las emisiones sean las mínimas posibles, que hayan eficiencias en el consumo de combustible para justamente reducirlas. Y la idea es poder trabajar para que justamente exigir, ¿no? Ir exigiendo con el tiempo que las embarcaciones pues tengan motores más eficientes en el consumo de estos combustibles. Ministro, cambiando ya de temas de la coyuntura, usted ya pues se ha enfrentado al tema de tomar la situación del Hospital Pedernales, y a esta hora, con todas las negociaciones y todas las situaciones jurídicas que se ha enfrentado, ¿podemos decirle a los manavitas que Pedernales tendrá su hospital en un año? Por supuesto, nuestro compromiso está firme. Ya se hizo la invitación a la compañía china, se está trabajando en la propuesta de ellos, que deben de presentarla, me parece que hoy o mañana. Después se revisa esta propuesta y se procede a una adjudicación y luego firma el contrato como lo habíamos planificado en las primeras semanas del mes de noviembre. Todo esto ha partido obviamente de una serie de complicaciones que ha tenido este hospital después de los eventos pues, que ocurrieron en junio pasado, en mayo pasado, y que lamentablemente en la parte judicial no se han tenido las respuestas esperadas, ¿no? Se le otorgó una medida cautelar a la compañía de seguros para que no pague la póliza, no pague completa la póliza de buen uso de anticipo. Cuando se compareció al juicio de lavado de activos y se solicitó la devolución de fondos, no fue así. Se pasaron a una cuenta de inmobiliar en donde están como custodia. Significa eso que no podemos usar esa liquidez. Pero el gobierno nacional había tenido muy claramente opciones. Y una de estas opciones fue justamente aplicar un saldo de crédito de una línea china con el China Development Bank. Entonces, al usar esta porción de esa línea de crédito, que es una línea mucho más grande, en la cual se han aplicado varios proyectos, incluso como MTOP estamos usando esa línea para la construcción del paso lateral en Guaranda, para la construcción de 4 puentes en Zamora, para la construcción del acceso al hospital de Monte Sinaí, a la entrada a Monte Sinaí, todas obras del gobierno nacional, utilizando esa misma línea de crédito. Y el MTOP lo que decidió fue apliquemos esta línea, obtengamos de ahí los fondos, las certificaciones, y eso está caminando bien. Nuestro objetivo, firmar en noviembre, y de acuerdo al plazo contractual serían 360 días, o sea que en noviembre del 2021 ya se contaría con esa facilidad hospitalaria, mientras también trabajamos en la compra y adquisición de los equipos para el hospital. ¿El equipamiento también está dentro de lo presupuestado por ustedes? Claro, como un valor adicional de 2.5 millones, que también está financiado por la misma línea de crédito y que también se está haciendo ya el proceso contractual. De ahí estamos trabajando en las especificaciones de esto de aquí. Es algo que tiene que coordinarse con el Ministerio de Salud, obviamente, pero lo importante es que los fondos están procurados y eso nos permite tener la seguridad de que los contratos se van a ejecutar. Ministro, una de las obras que ha esperado por muchísimos años las provincias de Guayas y El Oro, sobre todo quienes se dedican a la actividad agrícola y sobre todo acuícola en esa zona, es la ampliación de la vía que conduce entre los puertos, Puerto Marítimo y Puerto Bolívar, porque por ahí sale la mayoría de la fruta exportable para el mundo. Hay este tramo Naranjal-Tenguel, que entiendo son una inversión de casi 260 millones de dólares para ampliar por fin esta vía a 4 carriles y tener una verdadera autopista que nos conduzca entre Guayaquil y Machala en menos de 3 horas. Hoy se hace un poquito más por el tráfico. Mire, este es un proyecto integral que el gobierno ha logrado desarrollar en base a 2 concesiones. La que firmamos hace 2 semanas, la Naranjal-Tenguel, es una inversión de 260 millones de dólares a lo largo de los 30 años de concesión. La inversión inicial, que es, porque ya los 260 millones de dólares incluyen
los mantenimientos periódicos, rutinarios. La inversión inicial, que es 120 millones de dólares, 100 millones de dólares invierte el privado, 20 millones de dólares aporta el Estado, entonces en una relación de 83% con el privado, 17% solamente el público. Con esta inversión se va a poder ampliar la vía y construir el paso lateral de Naranjal. Y esta vía se conecta con el tramo que va desde Tenguel hasta Huaquillas, que es otra concesión de un proceso que viene parado desde el 2016 y que nosotros reactivamos el año pasado, en el cual también se están ampliando a 4 carriles la vía, pero incluye un paso lateral en Ponce Enríquez, en el Guabo. De esta manera, la conectividad entre Guayaquil y Machala va a ser mucho más ágil, va a ser mucho más segura, va a crear unos ahorros importantes en el tiempo de desplazamiento, en la agilidad con la que puedan llegar los productos, y esto es beneficioso para todos. Se genera una obra pública que crea trabajos, que crea una reactivación de la producción, con créditos que traen desde afuera internacionalmente estos concesionarios, pero adicionalmente para el sector de transporte le permite reducir sus tiempos de movilización, y esto significa la posibilidad de generar más ingresos con el tiempo que van a poder rescatar. Entonces, estos son una deuda de muchísimo tiempo. El gobierno nacional, por la situación fiscal, no hubiera podido haberlo hecho con fondos públicos. Sin embargo, eso no es razón para nosotros dejar de actuar. Hemos buscado en el sector privado un elemento complementario para poder sacar estos proyectos adelante, y así hemos logrado sacar no solamente estas 2 concesiones que unen a Machala con Guayaquil, sino también concesiones en Santo Domingo a Buena Fe y en Chongón a Salinas, que están ahorita justamente funcionando y permitiendo tener mejores vías a pesar de la situación crítica que tenemos como nación en este momento. Aquí aplica entonces el concepto de la APP, esta alianza público-privada, en este caso puntual. Correcto, son alianzas públicos-privadas que en la modalidad de contratación de concesión, y esto lo hemos demostrado en algunos sectores. Usted ve cómo el sector portuario se está fortaleciendo. En el mismo Puerto Bolívar, que está concesionado a Gilport, hace pocas semanas anunció también la construcción del muelle número 6 con 176 millones de dólares de inversión privada. Entonces, estamos hablando de que en el oro fortaleciéndose mucho, y la conexión con Guayas también fortaleciéndose mucho. Adicionalmente a esto tenemos en concurso, por ejemplo, la concesión de la vía Cuenca-Sogues-Bibliá en la vía rápida, y la construcción del acceso sur a Cuenca, con una inversión privada de 240 millones de dólares. Entonces, cuando tenemos un presupuesto el más limitado de los últimos 10 años para el MTOP, hemos pasado en el gobierno pasado de promedios de 1.000 millones de dólares de presupuesto a 250 millones de presupuesto. La única forma de tener un modelo viable, de tener un modelo que consiga resultados, es atrayendo al sector privado, permitiéndole invertir, y justamente lo que nosotros logremos ahorrar también como ministerio, porque ya no tenemos que invertir en estas vías delegadas, nos va a permitir atender a vías de menor tráfico, pero de igual importancia social, de que son de responsabilidad social poder ejecutarlas, porque obviamente conectan a pequeñas comunidades que también necesitan sacar sus productos, y de esta manera logramos un modelo solidario, entregar al sector privado aquellas vías que son rentables para poder ejecutarlas en ese sentido, y lograr ahorros e incluso canons que nos puedan permitir invertir en vialidad menor, que obviamente es necesaria para el desarrollo de todas las comunidades. Además que con la participación de la empresa privada hay una reactivación del empleo en la construcción, que es uno de los motores más rápidos para dinamizar precisamente eso, el empleo. Ministro, hace pocos días veíamos que definitivamente colapsó el puente que une la vía Baeza-Lago Agrio. Es un problema de la erosión que, bueno, creo que sorprendió a todos y que ha generado muchísimos problemas, sobre todo por el transporte de petróleo, CP, e incluso también con un eventual daño a una de las empresas o proyectos hidroeléctricos más importantes como el Coca-Codo. Pero ustedes ya habían anticipado en julio una vía alterna que de alguna otra manera permitía no interrumpir la vía de bienes, la movilización de bienes y mercancías y transporte en general.
Sí, nosotros cuando comienza el evento del río Coca, que nace con el colapso de la cascada San Rafael, es importante tener en cuenta este hecho, porque es el colapso de la cascada la que incrementa el caudal en el río Coca de manera vertiginosa, de manera intensa, casi 7 veces el caudal normal que tenía el río, y esto provoca pues la erosión regresiva de manera muy agresiva. Nosotros cuando sucede este evento comenzamos a planificar estas variantes y afortunadamente el puente que acaba de colapsar, que es sobre el río Montana, que el río Montana es un afluente del río Coca, tuvimos ya diseñada y en ejecución y en funcionamiento una variante de tal forma en que en ningún momento se rompió la conectividad. Nosotros ya hemos construido en el sector del Reventador, en donde están pasando esta situación, 2 variantes para poder evitar que se rompa la conectividad y realmente lo hemos logrado de manera muy positiva. Ahora estamos trabajando en una tercera variante porque la erosión nuevamente se ha acercado ya a unos 100 metros de la carretera y eso supone que podríamos también tener en riesgo este otro tramo. Pero al final del día, la solución definitiva, que es en algo que estamos trabajando justamente en la contratación ya, será una vía mucho más pegada, mucho más cercana al talud que está en esa zona para justamente evitar el acercamiento del río por más de que se siga erosionando. Entonces, estamos trabajando de manera muy proactiva, por decirlo, no solamente reactiva en esto, y eso ha permitido que en ningún momento se quede sin comunicación y sin conexión las provincias del Napo y Sucumbíos, y principalmente para Sucumbíos que tiene que cruzar por Napo para poder llegar aquí. Ministro, estoy con el tiempo, pero le quiero agradecer sus explicaciones y además estas buenas noticias que nos da en estos temas viales y también lo que tiene que ver con la ampliación de vías, como la de Naranjal-Teneguer. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, buenos días. El titular de la cartera de Obras Públicas de Transporte, Gabriel Martínez. 7:27. En minutos, el ministro de Salud, a propósito de las vacunas de Oxford, de AstraZeneca y algunas otras iniciativas mundiales para enfrentar al COVID. Seguimos a la espera, pero sabremos que esto no tendrá una solución antes del 2021, incluso el primer trimestre, han dicho las autoridades de la Organización Mundial de la Salud. Regresamos con este tema. Reina hermosa de fuentes y flores, cuenca ilustre de galas vestida, regozante de luz y de vida, lujo y honra del noble Ecuador. Cuenca más que una ciudad, una obra de arte. Saludamos a Cuenca en sus 200 años de independencia. Las obras musicales transmitidas por Ecuador TV cuentan con la autorización de la Sociedad de Autores del Ecuador, SAICE, y están de acuerdo a la cláusula 7ª, párrafo final, del convenio de la Sociedad de Productores de Fonogramas, Soprofon. Las historias continúan y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del Bus. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto del fundillo ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labor hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 de Ecuador, de lunes a viernes a las 17 horas por Ecuador TV. Donde estés, estamos. La música enloquece nuestros sentidos. Nos lleva a lugares de nuestro pasado. Nos causa euforia, alegría y pasión. Siempre junto a nosotros y nuestros artistas. En Esta es mi canción, volumen 2. Sábados y domingos, 19 horas. Por Ecuador TV, donde estés, estamos.
El mundo conocía en las últimas 24 horas una posibilidad de que el laboratorio farmacéutico AstraZeneca podría dar ya una buena noticia luego de sus ensayos de la vacuna contra el COVID-19. Están dando buenos resultados, han dicho, prometedores sobre una respuesta inmunitaria entre jóvenes e incluso adultos mayores. Una noticia alentadora en medio de la carrera por una vacuna contra el COVID-19. El lunes, el laboratorio farmacéutico británico AstraZeneca anunció que los ensayos de su vacuna en desarrollo han dado resultados prometedores sobre una respuesta inmunitaria entre los jóvenes adultos y las personas mayores. La Universidad de Oxford precisó por su parte que estos datos provienen de los primeros ensayos clínicos, los llamados de fase 2. La vacuna se encuentra actualmente en el nivel de ensayos clínicos más amplios de fase 3, es decir, la etapa previa a su autorización por parte de las autoridades. Los ensayos clínicos fueron reanudados en Estados Unidos, el único país donde estaban suspendidos, después de que un participante se enfermara hace más de 6 semanas. Este es uno de los ensayos de vacuna más avanzados en el mundo y sus resultados están previstos para este año. Es uno de los 10 que están siendo probados en decenas de miles de voluntarios en ensayos de fase 3, junto a proyectos estadounidenses, chinos y uno ruso. ¿Qué significa esto para Ecuador? Es la primera pregunta que le haremos al titular de la cartera de Sanidad. Ministro Juan Carlos Ceballos, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, yo creo que es alentadora la noticia. Creo que el hecho de que no solamente Oxford, sino AstraZeneca haya decidido enviarla o someter al personal de salud que está en Londres al uso de la vacuna es una muy buena señal. No hay que olvidar de que, sin embargo, esto es todavía una parte experimental de la fase 3. Espero que esto sirva un poco para dar más confianza y para que tengamos la posibilidad de que la vacuna con anticipación sea distribuida a más poblaciones a nivel mundial, obviamente especialmente en el Ecuador. Ministro, le escuchaba al viceministro Solorzano que se necesitaría 2 vacunas, o mejor dicho, la primera y luego un refuerzo, unos 20 o 25 días después. Y cada una, de lo que he leído, estaría en unos 20 a 25 dólares promedio. Se necesitaría unos 100 millones de dólares para vacunar en una primera parte a la población denominada de primera línea. Sí, bueno, los precios van a variar, ¿no? Eso no es fijo. ¿Por qué? Porque va a haber mucha oportunidad de compra por parte de varias compañías farmacéuticas, están trabajando en eso, hay más oferta y por lo tanto yo aspiro a que los precios se disminuyan. Sí, estamos trabajando con otras, tienes razón, es posible que tengamos vacunas que sean de 2 dosis, una dosis inicial y una de refuerzo, para que alcance a cubrir de lo que se especula en este momento 1 año. Esto también es simplemente una especulación, no sabemos si es que así van a ser las cosas. Todo lo que se está haciendo ahora en términos de vacunas es especulativo. Pero tenemos algunas certezas, las certezas de que sabemos a qué población vamos a distribuir la vacuna, entre ellos en primera línea estarán los médicos y el personal de salud que atienden a pacientes expuestos. El costo también va a variar, como le digo, un poquitico. Lo que nosotros tenemos programado es que sea de $10 al inicio, pero como digo, todo esto puede variar. Hay una vacuna con la que estamos tratando, que se llama COVAX, igual que la iniciativa, y esta es solamente una dosis, no son 2 dosis, lo cual abarataría también los costos. Precisamente el director de la OMS, Organización Mundial de la Salud, lo ratificaba la semana pasada, diciendo que los 2 últimos países en adscribirse a esta iniciativa COVAX eran Uruguay y Ecuador, lo que significa que estamos en la lista de los que podríamos ser beneficiados. Esto, más allá del buen anuncio, en la práctica, ¿qué implica, ministro? Que cuando ya está esto, con todas las salvedades científicas de la OMC, vendrá para ser repartido ya a través del Ministerio de Salud desde el primer trimestre del 2021, ¿o es muy pronto hablar de una fecha? Yo calculo que sea para marzo del próximo año que estén disponibles. Mira, estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso ocurra antes por la importancia que tiene.
Pero es verdad que nos demoramos, y nos demoramos porque logramos una negociación mejor en términos de precios, en términos de costos, en términos de condiciones de pago, y no porque ninguna otra razón. También debo decir que nosotros estamos haciendo negociaciones directas con algunos otros países que ya producen la vacuna. Una de esas es India. India produce más o menos el 60% de las medicinas del mundo. India es para la industria farmacéutica lo que China es para la manufactura en el resto de productos en el mundo. Entonces estamos haciendo eso, un acercamiento directo. Estamos trabajando también con Pfizer y con BioNTech justamente para asegurarnos que más vacunas vengan en ese sentido. Tenemos lo de la vacuna COVAX con una X esta vez, que es la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud de la OMS, y también estamos en la lista de al menos 2 países, China y Rusia, de los cuales no hemos recibido todavía las fichas técnicas como para asegurar que podemos comprar o no. Pero las cartas de intención con las 3 primeras farmacéuticas, las 2 primeras farmacéuticas, Pfizer y AstraZeneca, conjuntamente con la iniciativa COVAX, sí la hemos hecho. Ministro, ¿cuánto ha desembolsado Ecuador a través de su cartera para este primer desembolso? Es decir, porque entiendo que tienen que haber asegurado con un pago anticipado la entrega de estas vacunas. Me refiero a la iniciativa de AstraZeneca. Son solamente cartas de intención las que se han mandado. Este momento no ha habido un desembolso, pero nos hemos asegurado que a través de organismos multilaterales, concretamente el Banco Interamericano de Desarrollo, se nos dé el crédito necesario, y el BID ha estado extremadamente abierto para así hacerlo. Eso significa, de lo que he escuchado a los expertos, que vendrá una vez que ha sido avalada por la OMS a Argentina, que será como el centro de logística, luego a México, que entiendo hará la distribución para América del Sur. ¿Esto es así y esto no puede retrasar un poquito los cronogramas establecidos por ustedes? Perdóneme, más bien van a facilitar el proceso. No creo que lo van a retardar de ninguna manera. Hay algunas alternativas que nos han planteado justamente AstraZeneca Oxford, de que se van a tomar 2 polos en América Latina. El uno es el de México y el otro es de la Argentina, como usted bien lo dice, para hacer la distribución. Obviamente Argentina nos quedaría más cerca a nosotros, pero todos estos detalles están todavía por definirse. Ministro, ¿es cierto que el hecho de que las personas se vacunen o nos vacunemos no implica que quedamos inmunes por siempre? Es decir, ¿tendríamos la posibilidad de volver a infectarnos en el caso? ¿Qué tan seguro? Sé que son dudas que pueden tener todas las personas, y sé que la comunidad científica está tratando de resolver este complejo ADN del virus para saber qué cambios tiene, porque cada vez descubren más cosas. Pero no hay una seguridad científica hasta el momento, ¿verdad? No, en realidad es el ARN del virus, no el ADN, pero en realidad lo que se habla en este momento, particularmente de lo de AstraZeneca Oxford, de esa vacuna, es que tendrían 2 dosis, la inicial, como hemos hablado, la de refuerzo, que se daría dentro del mes más o menos, y que luego tendría una cobertura de al menos 1 año. Ministro, ya cambiando a temas locales, los últimos reportes implican un incremento, no sé si considerable, pero por lo menos para ponerle el ojo de contagios. Estamos ya en 162.178, con 12.000 defunciones o fallecidos. Y Quito, lamentablemente, sigue un repunte muy preocupante. Ayer teníamos 50.900 de algo y hoy hemos amanecido con 51.095 casos. Los municipios y los COE cantonales están tomando medidas muy drásticas para evitar movilidades y aglomeraciones este feriado, sobre todo. ¿Tienen ustedes una información de que podría haber un nuevo rebrote de contagios por la flexibilidad de las medidas? Bueno, eso es cierto. Voy a comenzar con la parte final de su comentario. Mientras más contagios hay, más posibilidades de que hayan casos existen. Eso es obviamente es una cuestión que hemos vivido en los últimos 8 meses.
y los casos van a seguir aumentando porque son acumulativos. Las cifras que usted me da de 162.178 casos son casos que se van sumando, se acumulan los casos, entonces nunca va a bajar ese número de casos. Hay otros indicadores que nosotros estamos utilizando, por ejemplo, el número de reproducción efectiva, el número efectivo de reproducción, y que indica que debería estar idealmente bajo 1. Entonces, en lo que nosotros vemos en Guayaquil, por ejemplo, ya está bajo 1, está en 0,65. En la mayoría de las provincias del Ecuador está bajo 1, en 1 o bajo 1. Hay algunas provincias que todavía están sobre 1, pero no es dramáticamente aumentado. En Pichincha en particular, el número de contagios ha bajado y sigue bajando. Y esa es una desinformación que se está dando a la ciudadanía. Tenemos suficiente número de camas en este momento, tenemos un adecuado número de camas. Muchas de las camas de UCI están ocupadas, pero ya no están ocupadas para COVID, sino están siendo ocupadas para otras patologías. Siempre cito el ejemplo del Eugenio Espejo. El Eugenio Espejo tiene 10 camas de las 22 que estaban, que han sido destinadas para otras enfermedades, politraumatismos, cirugías que estaban pendientes. Entonces, si bien es cierto, tenemos las camas ocupadas, como debe ser, pero estas ya se destinan a otras patologías. Entonces, el último punto que quiero decir es que en estas fechas en las cuales hay feriados, se viene en noviembre, se viene fiestas de Quito y se vienen Navidades. En estas fiestas y de Año Nuevo, en estas fiestas tenemos que tener muchísimo cuidado. Es potestad de los COEs cantonales, de los COEs municipales, el tomar esa decisión, no del gobierno nacional. Nosotros vamos a apoyar cualquiera de las decisiones que tengan sentido y que le corresponda al COE nacional. Tengo entendido, por ejemplo, que en Manta hay la preocupación enorme de que vuelvan a llenarse las playas y que eso pueda ser un problema de contagio grande. Entonces ellos están haciendo inclusive medidas de toque de queda o de uso limitado de los horarios de las playas, y eso está perfectamente bien. Guayaquil está haciendo lo mismo. Se viene la peregrinación de la Virgen del Quinche. En este momento se están tomando medidas al respecto para evitar las aglomeraciones. Es decir, es una responsabilidad de todos y la que nosotros tenemos como gobierno que apoyar las decisiones cantonales o locales. Ministro, ayer decía un grupo respetable de médicos en Guayaquil, creo que de la Federación Nacional, que ellos le piden a las autoridades suspender todos los feriados. Hablamos del de noviembre y el de Navidad, que son los dos últimos, y el de fin de año, evidentemente, porque la gente no está siendo completamente responsable y consciente. ¿Es partícipe usted de esta decisión, o mejor dicho, recomendación de sus colegas? Esa decisión de los colegas de Guayaquil tendrá que ser tratada dentro de lo que es Guayas y de lo que es Guayaquil en particular, ¿no? Yo creo que la prudencia es absolutamente importante. Mire, a nivel externo, a nivel de todas las ciudades, estamos viendo que la gente usa las mascarillas. Yo diría la gran mayoría, si no 90 y pico, 95% o más de la gente usa las mascarillas y mantiene un distanciamiento social en la mayoría de las veces. Pero ahora el contagio no viene ahí. Eso lo hemos hecho bien los ecuatorianos. Cuando usted compara esto con poblaciones o con poblaciones que viven en las ciudades europeas, esto no sucedió en Europa y está sucediendo acá. Yo tengo que recalcar esa disciplina. Pero ¿qué es lo que nos está pasando en este momento? Que la mayoría de los contagios no vienen afuera, sino vienen en sitios cerrados, vienen en los comedores de las casas, cuando tenemos nosotros un exceso de gente invitada, cuando compartimos bebidas, cuando compartimos alimentos y ya no estamos con la mascarilla. Eso es lo que en estas fiestas hay que evitar. Hay que evitar las aglomeraciones de más de 5 o 10 personas en lugares cerrados. Háganlo fuera, si es que es posible, en los parques, en la parte exterior. No use para Guayaquil el aire acondicionado. El aire acondicionado es muy malo porque recircula el virus varias veces y no hay filtros. Entonces, esas son las medidas que nosotros tenemos que hacer ahora. Ministro Juan Carlos Ceballos, muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones. Encantado, buenos días, gracias. Un gusto siempre estar con ustedes. Gracias a usted, ministro, por su deferencia. El titular de la cartera de Sanidad, a propósito de las medidas que tome el gobierno y las posibilidades de tener una vacuna, una vez que se ha conversado con
los laboratorios internacionales para el próximo 2021. 7:45 a la pausa, regresar con nosotros el concejal de Guayaquil, Jorge Rodríguez. Con él hablaremos sobre la situación de la Perla del Pacífico a propósito de esta situación. Las historias continúan y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del Mundo. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto del fundillo ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labor hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 de Ecuador, de lunes a viernes a las 17 horas por Ecuador TV. Donde estés, estamos. Ecuador TV, Radio Pública y TC Televisión transmitirán la misa todos los domingos. Esto como medida de prevención a fin de evitar espacios con aglomeración de personas. Sintoniza a las 7:30. TC Televisión, Ecuador TV y Radio Pública. Es momento de cuidar por nosotros. Micromundos, de lunes a viernes, 9 de la noche. Llegamos a recibir hasta 30 solicitudes de cremación en un día. Historias que impactan. Una persona estaba por la calle y se ha desplomado. Historias de esperanza. No se olvide de los pobres. Porque todos tenemos algo que contar. Yo me he acostado con 15 personas en un solo día. Micromundos sin reservas. De lunes a viernes, 9 de la noche, por Ecuador TV. Donde estés, estamos. Las noticias nunca se detienen. Nosotros tampoco. Nos renovamos. Continuamos con su telediario. Más plurales con la información que a usted le interesa. Byron Galarza con los protagonistas de la información. 7 horas. Continuamos informando con Vanessa Hervas en nuestro noticiero estelar. 19 horas. Informando, Guayaquil tomó la decisión en el Código Cantonal de cerrar al público los espacios donde hay concentración de personas, además de reuniones privadas e incluso el aforo en hoteles y salones de máximo el 30%. Se registran además todas las fiestas privadas. Dentro de las normas que vamos a contemplar ahora es el cierre de los cementerios por el feriado, la no peatonización de la avenida 9 de octubre a partir de este fin de semana, el cierre del malecón también en Halloween, porque celebran Halloween, y en el feriado también estará cerrado el malecón, y otras medidas como la prohibición, ustedes vieron este fin de semana que pudimos captar fiestas pagadas, clandestinas que fueron clausuradas. Tenemos que cuidar lo que hemos conseguido hasta ahora. Hemos conseguido con mucho esfuerzo bajar los índices de contagio, bajar la mortalidad y no vamos a descansar y no vamos a retroceder tampoco. Para hablar con el concejal Jorge Rodríguez Guayaquil nos contactamos a esta hora con él para saber qué es lo que piensan las autoridades y por qué esta decisión. Jorge, ¿cómo vamos? Buenos días, un gusto saludarte. Hola Byron, un saludo grande para ti y para todos los televidentes de Ecuador TV. Bueno, esta decisión, más allá de no sorprender porque era de esperarse, se la ha tomado a unos poquísimos días del inicio de este feriado de 4 días. ¿Tenían ustedes reportes de que la gente podía relajarse demasiado y provocar eso, un repunte de rebrotes en Guayaquil?
Sí, esa es la idea. Realmente ese fue el espíritu de la reunión de ayer por parte del COE cantonal. Las cifras que nosotros manejábamos también realmente nos disparaban un estado de alarma, un estado de alerta en cuanto a la velocidad del contagio, en cuanto al número de casos. Había un repunte sostenido ya durante más de una semana, entonces todavía nosotros no hablamos de rebrote, pero había que tomar medidas precisamente pensando en lo que se viene. Y es un feriado en el que la gente se aglomera de manera realmente recurrente a lo largo de cementerios y en espacios públicos, tomando en cuenta que es un feriado largo. Eso fue lo que se trató de regular, las reuniones sociales, que era un tema que también en Guayaquil aparentemente se había desbordado, y esas fueron las decisiones que se toman por parte del COE cantonal para prevenir, para evitar que haya más contagios y sobre todo para garantizar la seguridad sanitaria de Guayaquil. Es decir, que estarán cerrados el Malecón del Salado, el Malecón 2000, los parques, las canchas deportivas, los cementerios. Es decir, no habrá espacio público para poder pasear. Sí, tengo que decirlo que por ahora es la decisión del COE. Debo decir que se analizaron decisiones o medidas más restrictivas, pero realmente Guayaquil en ese sentido debe regularse ahora de esta manera. Es lo que nosotros hemos pensado para poder controlar un poco la situación. Nosotros esperamos que las cifras bajen, nosotros esperamos que los indicadores nos permitan poder volver a la situación que estábamos hasta hace unas semanas atrás, pero realmente las cifras que nosotros estamos viendo en tanto la vigilancia activa, es decir, en nuestros 24 sectores en los que hemos dividido la ciudad, donde vamos barrio a barrio, recorriendo partes de la ciudad y levantando información, tanto también como la vigilancia pasiva, que es la gente que llega a los hospitales de la red municipal y a los hospitales del Ministerio de Salud, nos han permitido levantar una data que dicen que hoy por hoy son necesarias estas restricciones. Así que, respondiendo a tu pregunta muy puntual, sí, durante este feriado van a estar cerradas todos los puntos de reunión, todos los puntos de afluencia masiva, y a partir del feriado también, desde antes del feriado incluso, restringir las reuniones sociales, regular el aforo en salones de eventos y en hoteles, máximo 100 personas, hasta el 30% de su capacidad, sí, pero con un tope de hasta 100 personas. Nosotros esperamos que no haya la necesidad de tomar una decisión mucho más restrictiva, mucho más drástica, ¿no? Bueno, uno de los problemas, y creo que le ha pasado a todas las ciudades, incluso en el resto del mundo, es que las reuniones familiares, sociales, en casas, en conjuntos habitacionales, es donde más se da este irrespeto del distanciamiento, sin la mascarilla, y pues pasa lo que sucede. En Guayaquil he visto un par de situaciones de estas, pero jurídicamente, ¿cómo la autoridad puede entrar a una organización privada para suspender una reunión privada? Sí, bueno, el punto 4 de la resolución del COE, estaba adelantándome un poco a lo que me podías preguntar, dice: se prohíben fiestas masivas en predios privados. Hay una prohibición en ese sentido. La Dirección de Justicia y Vigilancia, que es una dirección de control de la Alcaldía de Guayaquil, aplicará la ordenanza de ruido. Es a través de esta legislación que nosotros vamos a sancionar y van a denunciar los ciudadanos a través del 911, a través de las redes de la Alcaldía o a través de nuestra aplicación SOSAFE, que es la que nos permite conocer en tiempo real lo que está pasando, y se coordinará con la Intendencia para su control y sanciones. Es la Intendencia de Policía, todo este trabajo lo hemos coordinado también con la Gobernación, quien va a permitirnos controlar. ¿Qué es una reunión masiva, no? Bueno, la idea es que donde haya un número importante de personas, entendemos más de 15 o 20, donde ya se vuelve una reunión masiva, una reunión con una presencia en donde no siempre se respete el distanciamiento. Por eso aprovecho la señal de Ecuador TV para hacer un llamado, para que la gente de Guayaquil entienda que en este momento es mejor quedarse sin la reunión, es mejor quedarse sin el momento de compartir de manera familiar que precisamente exponernos al virus. Así que yo creo que es importante hacer este llamado en este momento. Ojalá que la gente no se dedique a chupar en silencio, porque si no hay bulla, difícilmente pueden actuar las autoridades. Y Jorge, quiero aprovechar tu presencia para saber si efectivamente ustedes tienen esa sensación de inseguridad, más allá de que se la ve todos los días.
Ayer nos comentaba el comandante de la zona 8, el nuevo comandante general Zapata, de que las nuevas estrategias policiales intentan detener un poco o frenar el crimen violento relacionado básicamente a enfrentamientos entre bandas, pero vamos, que el ciudadano no le importa si son bandas o son lo que sea. La inseguridad está ahí. Hemos visto que ha muerto un agente de tránsito huyendo de un pistolero y una pobre señora que estaba en la puerta de su casa ha recibido uno de los disparos y también ha fallecido. Es preocupante el tema. Ustedes como municipio han dado también un apoyo, sé que han dado también a través de la corporación más cámaras, hay equipamiento, pero ¿qué más se puede hacer? Bueno, realmente hay una estrategia en una segunda etapa del Plan Más Seguridad que está en este momento en plena ejecución. Es cierto que aparentemente, porque los indicadores muestran cifras parecidas a las del año anterior, pero definitivamente hay un repunte. Así lo percibe la gente y nosotros nos estamos preocupando precisamente de poder darle respuesta a través de la tecnología. Tenemos hoy un EQ 911 capítulo Guayaquil que recibe a través de una moderna, la más moderna del país y sin duda una de las más modernas centrales de América, una central de llamadas de emergencia y despacho de incidentes que nos permiten atender a nuestra población. Tenemos una policía mejor equipada, tenemos nuevos patrulleros, estamos por adquirir motos, drones, para poder establecer una estrategia de control junto con la Policía Nacional. Y nos preparamos para lo que se viene, porque si hoy la situación es crítica, nosotros creemos y estamos planificando para eso, que cuando llegue diciembre, con tanta gente en la calle, es lo que se espera, ¿no? Por toda la actividad comercial, por ese frenesí habitual de ese mes, aún cuando estemos en pandemia, seguramente habrá gente en las calles, esperamos que no tanta, también la delincuencia se puede disparar. Entonces nos estamos preparando para eso, estamos estableciendo perímetros de seguridad, zonas de control, dividiendo la ciudad en circuitos, subcircuitos. Son 10 distritos que tiene la ciudad para poder establecer una estrategia de control, asignando patrulleros cada 4 cuadras. Realmente la zonificación de la ciudad funciona, pero tienes razón, como tú describías el tema al inicio, esa sensación de inseguridad por estos videos que lamentablemente se viralizan, muchas veces obedecen ajustes de cuentas entre ciudadanos. Si eso le importa o no a la ciudadanía, estoy de acuerdo también contigo cuando dices que al final del día eso produce esa sensación de angustia, de zozobra en la población, pero también creo que es bueno que la gente entienda de dónde viene. Y por ahora los casos que se han descrito últimamente han sido en su mayoría temas de delincuencia organizada, no delincuencia común, delincuencia organizada y ajustes entre bandas que generan esta sensación de inseguridad. Jorge, pregunta final, estoy contra el tiempo. Quito ha solicitado, por ejemplo, que sus agentes de seguridad tengan lo que se denomina un bastón eléctrico, armas no letales. Para el caso de los vigilantes metropolitanos en Guayaquil, ¿podrían ustedes también plantear o estudiar una posibilidad de eso? Se planteó en un determinado momento, tuvimos conversaciones con la ministra Romo, en aquella coyuntura, me parece que fue en el mes de julio, se determinó que no era necesario. Hoy podría volverse a plantear sobre la mesa y en un tapete de discusión, en un análisis serio, técnico, poder determinar si efectivamente podría ser los 600 agentes aproximadamente de la Policía Metropolitana podrían aportar al control con algún tipo de arma no letal, balas de goma, etcétera. Se analizó en un determinado momento. Creo yo que podría volverse a estudiar. Jorge Rodríguez, gracias por acompañarnos. Un gusto. Byron, el gusto es mío. Un gran saludo para los televidentes. Gracias. Gracias al concejal de Guayaquil, Jorge Rodríguez. Antes de finalizar, vamos a revisar rápidamente lo que ha puesto de última hora el Instituto Geofísico de la Politécnica a propósito del sismo sentido hace una hora en Quito. Ha dicho que nuevamente este sismo se ratifica, pero ahora lo puso en magnitud 3.52 o 3.5. Mucho menor al 4.9 que inicialmente lo habían establecido. Se baja también a 5.9 kilómetros de profundidad y a 9.38 kilómetros al sur de Machachi, en el sur de Pichincha. Ha dicho el Comité de Operaciones de Emergencia a través del EQ 911 que no se ha reportado ninguna caída de estructuras o daños a infraestructuras en general, tanto de la estructura pública como privada, ni tampoco daños a la salud de las personas. El COE de Quito también ha puesto una actualización
Informamos que al momento no se encuentran novedades en el distrito tras los sismos registrados esta mañana en el epicentro en Machachi, al sur de la ciudad, y se adjunta también unas fotografías con las cámaras de vigilancia del ECO 911, donde pues como podemos ver hay completa normalidad en una mañana soleada de octubre. Con esto ponemos punto final a esta entrega informativa. Les queremos agradecer, decirles que hoy a las 11 de la mañana, no se pierda, la señal de Ecuador TV, estaremos transmitiendo el Día Institucional de la FAE. La Fuerza Aérea Ecuatoriana está en sus fiestas patronales y transmitiremos su desfile, que por ser esta situación excepcional del COVID no habrá los clásicos desfiles, las paradas militares de las fuerzas especiales o las paracaidistas y todo lo que tiene que ver con la Fuerza Aérea, sino solamente sobrevuelos sobre Quito. Así que si usted escucha vuelos muy rasantes y cercanos al cielo en Quito, no se asuste. Está de celebración la FAE y nosotros lo transmitiremos a partir de las 11 horas. Recuerde, Vanessa va a estar allí con todos los detalles de este evento militar. Gracias, muy buenos días.